Listo. Debemos fijar la idea que para una fuerza constante, el trabajo viene a partir del producto escalar entre dos vectores. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo sabe uno? Bueno, número uno, o el ejercicio se lo dice claro, es decir, se aplica una fuerza constante, o número dos, uno ya sabe la naturaleza de esa fuerza, por ejemplo, la fuerza gravitacional, ¿ok? Em, que le digan a uno, repito, que la fuerza se mantiene constante a lo largo del desplazamiento o a lo largo del momento en que se está aplicando dicha fuerza, también es otra manera de decirnos que la fuerza es constante, ¿ok? Sin embargo, muchas fuerzas varían, por ejemplo, con respecto a la distancia. Entonces, una de las fuerzas que varía con respecto a la distancia en física es una ley, es una fuerza que es la fuerza resistiva de los resortes. Entonces, aquí imagínense lo siguiente. Ahorita vamos a deducir, ¿okay? La deducción de esto, pero ¿por qué ver esto? Bueno, el punto es el siguiente. Dentro de la mecánica, sobre todo la mecánica, no, en general, puede ser la mecánica newtoniana y otras mecánicas, porque hay otro tipo y otro formalismo para estudiar sistemas mecánicos, ¿verdad? El sistema resorte y masa resorte son sistemas muy importantes. Dejan, o sea, la dinámica, las ecuaciones de movimiento, detrás de esa configuración física, repito, del resorte y sobre todo el masa resorte, son muy interesantes desde el punto de vista dinámico, es decir, desde el punto de vista de las ecuaciones de movimiento. A medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, van a aprender mucho más y lo van a ver mucho, ¿ok? Ese sistema, por ejemplo, los de electrónica y sistema, van a ver una materia que se llama ondas, que viene después de electromagnetismo. Bueno, ahí van a volver a ver los sistemas de masa y resorte. ¿Okay? Y en general, en matemáticas especiales o en cálculo vectorial, es decir, se les va a repetir mucho, 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 ¿okay? Ese sistema. Entonces es importante conocerlo y aprenderlo desde todo punto de vista. Por ejemplo, también los electrónica van a ver sistemas oscilatorios en circuitos. Entonces, cómo una onda oscila, los picos de intensidad, por ejemplo, en diferentes partes del circuito, eso es modelado a través de un sistema de un resorte. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque los resortes tienden a oscilar. ¿Okay? Bueno, el punto es el siguiente. Nosotros aquí nos vamos a concentrar a partir del estudio de fuerzas o del formalismo matemático, del trabajo consumido por una fuerza variable, específicamente en aquellas que tienen que ver con la fuerza resistiva del resorte. ¿Qué será esa fuerza resistiva del resorte? Bueno, la fuerza resistiva del resorte es agarrar un resorte, ¿sí? E intenten modificarlo. Cuando uno dice modificarlo es intenten a partir de la longitud natural del resorte, es decir, lo que él naturalmente, sin estirarlo o comprimirlo, vale. Entonces ustedes agarran un resortico, puede ser el del lapicero, por ejemplo, que es chiquitico, ¿sí? Bueno, ese llegan y lo agarran y lo miden. Bueno, ese medirá ¿qué? 4 milímetros, 0,5 centímetros, no sé cuánto medirá. Chiquitito, es muy pequeñito, listo. Bueno, ustedes ahora a partir de esa longitud estírenlo. Bueno, eso es modificarlo. O a partir de esa longitud, échenlo hacia atrás, es decir, comprímanlo. Eso es deformar el resorte, ¿ok? Ahora bien, el punto es el siguiente, el resorte siempre va a buscar, bien sea desde la compresión o, perdón, a partir de la compresión o a partir del estiramiento que uno le hizo al resorte, retroceder y regresarse a su posición inicial. Por eso el resorte naturalmente es un sistema que tiene una fuerza solito. Obvio, la fuerza aparece solo cuando uno ya le aplica una fuerza externa y lo modifica. Entonces, repito, para eso principalmente es que uno estudia el trabajo consumido por una fuerza variable acá, ¿ok? Entonces, digamos que ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo ahora uno eh, extiende el concepto de fuerza de trabajo a un concepto de trabajo para fuerzas constantes a fuerzas variables? ¿Okay? El punto es el siguiente, para que entiendan un poquito esto, ¿sí? Este gráfico que está acá. El punto es el siguiente. Esto que está acá es si se dan cuenta, es una función fuerza versus desplazamientos. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el desplazamiento aumenta o disminuye, no sé, pues como querramos movernos en el eje, pues la fuerza también va a tener un cierto valor. Si se dan cuenta, aquí en XY tiene un valor, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Esto es una función, ¿sí?
A través del concepto de la integral de Riemann, es decir, a través del concepto de la integral de cálculo integral, valga la redundancia, o sea, el que ustedes, ¿y por qué les digo eso? Porque hay diferentes integrales, ¿ok? Entonces el punto es que, pues, me hago referencia acá, es a la que ustedes estudian en cálculo integral o a la que se les dio en el nivelatorio, ¿ok? Por eso repito, es muy importante que las personas hayan visto el nivelatorio o hayan visto ya cálculo integral para entender esto que está acá, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos sacar como un promedio, digámoslo así, porque si se dan cuenta, esta es la información de toda la fuerza a lo largo de un cierto intervalo de desplazamiento. Esto es un intervalo de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, ahora el punto es el siguiente, como ella está variando continuamente, es decir, hay infinitos puntos entre xy y xy más 1, yo necesito tener un mecanismo que me permita a mí decir, mira, el valor de la fuerza entre xy y xf es tanto. A esto se le llama área bajo la curva. O sea, a través del concepto de integral, para el momento que esta integral me dé a mí positivo, la interpretación es exactamente el área bajo la curva. Por eso es que, como nosotros habíamos visto, fuerza, que el trabajo, perdón, acá, que el trabajo para una fuerza variable, constante, era prácticamente fuerza por desplazamiento, obvio aquí por un ángulo, ¿okay? Pero si por ejemplo el ángulo era 0, pues nos quedaba exactamente fuerza por desplazamiento. Eso mismo va a tener aquí. Entonces, no es que el concepto va a cambiar, va a seguir siendo fuerza por desplazamiento, ¿ok? Es importante, el trabajo depende del desplazamiento, el trabajo no depende de tiempo, ¿ok? Importante eso, repito, el trabajo depende del desplazamiento, puesto que necesita desplazarse la fuerza para que haga trabajo. Entonces, un trabajo o una integral dependiente del tiempo, eso está mal planteado, repito. El trabajo depende del desplazamiento, únicamente del desplazamiento. Para eso mi fuerza tiene que depender sí o sí de la variable desplazamiento, es decir, debe ser una función de X, de Y, de cómo ustedes estén denotando el desplazamiento o cómo se esté denotando el desplazamiento en ese momento, ¿ok? Luego entonces, cuando uno extiende esto de área, es decir, el área de cada uno, repito, esto es lo que se enseña en cálculo integral, uno suma el área de todos estos rectangulitos, pues uno obtiene lo que sería todo el área bajo la curva. Entonces, el área de un rectángulo es la base, que sería delta x por el valor de la función, el valor del punto en la función, es decir, f de x. Por eso es que dice, área es igual de este rectangulito, base, que sería esto, por la altura, que es la base de un rectángulo, es el área de un rectángulo. Entonces, intuitivamente, del cálculo integral, uno lo que hace es agarrar todos estos rectangulitos y sumarlos. Y a través del concepto de límite, uno aproxima a ese trabajo, que es la suma de todas las áreas de esos rectángulos a través de la integral. Entonces, para fuerzas variables, muchachos, el trabajo viene a partir del concepto de integral, que va a ser esto. Entonces, va a ser el trabajo, va a ser la integral desde el xy hasta el xf de la función, miren esto, ¿ok? Fuerza, la fuerza es función del desplazamiento por el desplazamiento, ¿ok? Entonces, repito, para fuerzas variables tenemos el concepto de integral. La fuerza tiene que ser sí o sí, repito, función del desplazamiento. Número 2, para fuerzas que son constantes tenemos igual el concepto de fuerza por desplazamiento, ¿ok? Pero vía el producto escalar entre dos vectores, por el coseno del ángulo de esto. Entonces está dando dos definiciones de trabajo dependiendo de la naturaleza de la fuerza. Repito, para fuerzas variables, para fuerzas constantes, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, repito una parte muy, muy importante es lo que les acabo de decir. Primero, bueno, de aprender a diferenciar el tipo de fuerza. Y número 2, la fuerza sí o sí depende del desplazamiento. ¿Ok? Depende del desplazamiento. No puede depender del tiempo. Si nosotros tenemos una integral que está está en el tiempo, es decir, aparece un delta t, habrá que hacer alguna técnica de integración, un cambio de variable, no sé, pero el trabajo es un concepto anclado
a que la fuerza se desplace. Por tanto, la fuerza debe depender del tiempo, del desplazamiento. ¿Ok? Bueno. Dicho eso, vamos a hacer este primer ejercicio. Como les dije, la clase de hoy creo que es corta porque es finalizar el concepto de trabajo. Entonces, me interesa que el día lunes vamos a hacer el taller del tercer corte que va a ser de trabajo. ¿Okay? Bueno, a ver, entonces la idea es que ustedes pues apliquen lo que han aprendido en sus otros cursos para resolver este ejercicio. Entonces dice, vamos a... Bueno, aquí. Dice lo siguiente, una partícula se somete, hay muchos ejercicios típicos de trabajos honestos, como este que está acá, que tienen un gráfico donde la función, aparte ya hemos manejado varias veces el concepto, los gráficos de función, sí, de velocidades, aceleración, ¿sí? En este caso estamos manejando fuerza versus desplazamiento, mírenlo acá, ¿sí? Bueno, dice, una partícula se somete a una fuerza Fx que varía con la posición, mírenlo acá, fuerza, desplazamiento. La fuerza está medida en newtons, el desplazamiento en metros. Dice, como se muestra en la figura, encuentra el trabajo invertido por la fuerza en la partícula mientras se mueve de 0 a 5, es decir, acá. ¿Sí? Luego dice B de 5 a 10. Y luego dice de 10 a 15, es decir, acá. ¿Cuál es el trabajo total invertido por la fuerza desde la distancia 0 a los 15 metros? ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo haríamos? Qué No, pena, ya tratamos va. de usar la Voy a posición quitar. final en la posición inicial. Chao, ya va. Qué pena que la computadora se aceleró, entonces voy a quitar acá varias cositas. Listo. A ver, cuéntame. No, nomás decía que bueno, tenemos que utilizar ahí la posición inicial y la final de cada intervalo. Pero, ¿cómo? Ok, de cada intervalo, pero ¿y entonces cómo harías el ejercicio? Profe, como es el área, no podemos hallarle el área del rectángulo de los triángulos que está ahí. Claro, tal cual así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que ustedes lo hagan, ok? Porque, repito, un ejercicio o sea, es aplicar cosas de otras materias. O sea, no. Ahora, que eso represente trabajo es otra cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí justamente lo dividí. Aquí tenemos recorrer todo esto. Aquí hay dos maneras de hacer el ejercicio. Hay una manera súper ágil, óptima, no es que la otra no sea inteligente, pero pues por cuestiones de, digamos, como tiempo y agilidad, la primera es la más fácil. Y repito, la más óptima. Entonces dice lo siguiente. Si yo calculo el área de este que está aquí, ¿sí? Calculo el área de esto que está acá y calculo el área de esto que está aquí, sumo esas áreas, listo, eso es el trabajo total. Número 2, eso depende de cómo se los esté pidiendo. No les estoy exigiendo en ningún punto, o sea, ninguna manera específica. Seguimos con el concepto de área bajo curva, como les acabo de decir entonces. Si yo quiero escribir esto como W trabajo, el primero, digámoslo, el trabajo A. Listo. Para resolver este ejercicio, vamos a escribirlo acá. Hay dos maneras. Número 1, ¿ok? Calculamos
el área de cada figura geométrica, es decir, dos triángulos y un rectángulo, ¿okay? Y sumamos. El trabajo total, ¿sí? La número 2, ¿quién me dice? Hay una segunda manera, un poco más larga, de hecho, pero pues puede que se les pide en algún momento específicamente que deben hacerlo así. Entonces, pues tenemos que aprender a hacerlo de las dos maneras. ¿Quién me dice? Pensemos. Integrando. ¿Cómo? No escucho, siempre te escucho muy bajito. Ah, Dime. integrando, profe. Qué pena. ¿Cómo? Ajá, sí, integrando, pero ¿en qué se traduce eso? La línea mayor menos la menor, profe. ¿La qué? La línea mayor menos la menor. ¿Qué significa Di- línea mayor? ¿Qué es eso de línea mayor? Digamos, en el punto donde están las líneas hacia arriba, de 0 a 5 más o menos, Ajá. sería calcular el área total que está en la línea que es igual a 3 y... Ah, no, mentira. En la línea que es igual a C, ¿cuál C? No, 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 mentira. Ah, Eh, ok. A ver, hay otra manera y tenemos que aprender a hacerlo de las dos maneras. ¿Por qué? Porque, repito, el ejercicio les puede decir y lo deben hacer de la siguiente manera, así. Entonces, pues esa es la idea de ponerle las dos maneras. ¿Okay? Ustedes lo van a hacer ahorita como ustedes quieran, pero necesitamos conocer las dos maneras de hacer ese ejercicio. Repito, porque el ejercicio puede venir. Acuérdense que el ejercicio del el examen del tercer corte es de todo. Y todos los profesores hacen ejercicio. Entonces, yo tengo que enseñarles, yo no sé cuál ejercicio les va a salir. Y todos los profesores ponen ejercicios en el banco de preguntas. Entonces, es muy importante que aprendamos porque pues pues, le puede salir cualquier ejercicio. Yo tengo que enseñarles todo. Es mi punto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Voy. Sí, Juan, ok, cuéntame. Dice, yo. Juan dice, profe, integrando de 0 a 15 la función de la gráfica, ¿no? Sí, ¿cómo hago entonces? ¿Cuál es la función? Sería la sumatoria de la función lineal de 0 a 4 más 3 ¿Cómo más lo encuentro? la función Sí, sería la pendiente. Ahí podemos encontrar la pendiente ajá, o los puntos. Por puntos también se puede encontrar de punto inicial a punto final. ajá, ¿y qué más? Encontramos la pendiente, lo igualamos a 0, ¿a qué? A x y eso tendría que darme el punto final. Y podemos encontrar la función, sumarle la otra que ¿Cómo es encuentras la función? Porque una cosa es encontrar la pendiente y luego, ¿qué haces con la pendiente? ok. Se supone que en el punto de fuerza tiene que ser igual a 3. Entonces igualamos el punto, la pendiente multiplicada por x y esa nos tendría que dar el punto en y. El punto en Y. Ordene la idea, porque ya la tiene ahí.
Ajá, encuentra la pendiente. Y entonces, ¿cómo encontramos esta función? Entonces, encontramos la pendiente. La pendiente en este caso, No importa cuánto es, encuentra la pendiente, ya la tiene. ¿Qué hace? entonces se supone que tiene que darme 3, por lo ¿Dónde? cual, ¿Por qué? porque es hasta donde termina. La pendiente es 3, dices tú. No, 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 no. La pendiente no. La pendiente sería y final menos y inicial sobre x final menos y menos x final. ¿Ok? Ok, X final menos x inicial. ok, ajá, tiene la pendiente. Le dio 3, ajá, le dio X, ajá. ¿Y ahora qué hace? Tengo que encontrar cuando x vale 5, me tiene que dar y me tiene que dar igual 3. ¿Qué le tiene que dar? Ese es el punto que no entiendo. ¿Por qué? Porque al hacer una función lineal, tengo la pendiente multiplicada por la x menos una constante. Tengo que encontrar cuál es esa constante. No se enrede, Daniel. Con la ecuación de la recta, esa era la respuesta, ¿sí? Ya tiene la pendiente y tiene 2 puntos, escoja cualquiera, o el 0, 0 o el 5, 3 y listo, construye la ecuación de la recta. Eso es todo, ¿sí? Tiene la pendiente, ¿con cuánto? Con 2 puntos, 0, 0, bueno, para todo. Sí, el punto está bien, ¿ok? Pero no se enrede, o sea, es la ecuación de la recta y ya. Entonces, aquí hay 2 rectas, muchachos. Tenemos esta ecuación que es pendiente positiva. Eso sí o sí tiene que dar positivo. Si la pendiente me da negativa, hay algo malo. Esto es una función constante, y igual 3. Y esta que está acá tiene que darme negativa la pendiente. ¿Cómo lo encuentro? De la misma manera como van a hacer esto. Es más trabajoso, pero repito, es un camino que tienen que aprender a hacer, porque se les puede exigir y lo van a hacer de esta manera, no así. Este es el camino más fácil. Ustedes lo van a hacer ahorita como quieran, pero el punto es que explicarles cuáles son los 2 caminos que hay para hacer. ¿Okay? Entonces, sí, la respuesta es por integración, ¿verdad? Pero para integrar necesitamos la función. Y las funciones son una lineal, son 2 lineales y una constante. Esta lineal es dependiente positiva, repito, sí o sí es dependiente positiva, pendiente negativa y constante. Entonces, la segunda manera es vía integración. Como para ello, ¿okay? Se necesita ¿okay? Encontrar las respectivas funciones en cada intervalo. Las respectivas funciones para cada intervalo. Entonces, de 0 a 5, entonces encuentran encontrar pendiente que será positiva, repito, tiene que sí o sí darles positiva si no está malo. Construir la ecuación de la recta, ¿sí? No sé cuánto da. Ahora, viene después de 5 a 10. Esta es la más fácil, la función es y igual a 3. ¿Okay? Ahí les toca, es y igual a 3 diferencial de x, entonces les va a quedar 3x. ¿Okay? Sí, a ver. Y igual a 3. Si es acá, entre 5 y 10, le va a quedar 3x. 3 por... sí, sí les va a dar. Y
finalmente de 10 a 15. Sí. Y acá tienen que encontrar nuevamente pendiente que va a ser negativa, sí o sí, ¿okay? Y construir la ecuación de la recta. Bueno, termínenlo pues. Obvio, si quieren esto lo dejan de tarea, de ejercicio para la casa, hagan este. ¿Ok? Me dicen cuánto es. Ecuación de la recta. Entonces, en este caso, el trabajo total va a ser la integral de la función desde 0 a 5, ¿sí? De la función f de x diferencial de x, más la integral de 5 a 10, de la función f de x diferencial de x, más la integral de 10 a 15, de la función f de x diferencial de x. ¿Ok? Bueno, termínenlo pues. Y me dicen cuánto es el trabajo total. Okay. Trabajo total, ¿da cuánto? 30. ¿30 qué? ¿30 qué? Jules. Joules. ¿Qué? Con E al final. Joules. Sí, así contamos. Bueno, a ver, ¿sí hay alguna pregunta, muchachos? Con respecto al ejercicio. Es súper sencillo. Pero alguna, no sé, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿ok? Bueno, este ejercicio que está acá lo voy a dejar porque necesito que, sobre todo las personas que están, digamos, nivelándose, podamos entender cómo hacer esto. Es importante. Entonces, necesito que lo piensen y que lo desarrollen y cualquier cosa el lunes me preguntan, ¿ok? Dice, una fuerza F, mírenla cómo está, función del tiempo y lo estoy colocando explícitamente, ¿ok? De tantos newtons actúa sobre una partícula de 2 kilogramos. Si la partícula parte del reposo, hallar el trabajo efectuado por la fuerza durante los 2 primeros segundos. ¿Por qué yo hago esta acotación que está acá? ¿Por qué? ¿O por qué creen? Profe, creo que estamos viendo el blog. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Dice, una fuerza F igual a CT newtons actúa sobre una partícula de 2 kilogramos. Si la partícula parte del reposo, hallar el trabajo efectuado por la fuerza durante los 2 primeros segundos. ¿Por qué yo hago esta acotación acá? ¿O por qué creen? ¿Me pueden dar la respuesta definitiva o alguna pista? ¿Por qué creen? Ya los leo. Sí, profe, lo que dice el compañero Camilo. Porque esa es la función que se usa en la integral. Sí, claro, ese sí es, ¿verdad? Pero no, piensa bien. O sea, esa no es la respuesta. O sea, es obvio que sí, que esa es la función que se debe usar, pero... Brando, estabas hablando, dime. No, simplemente estaba diciéndolo que concuerdo lo que dice el compañero Camilo. Ok, bueno, no.
¿Por qué? Porque yo hago esa acotación. Obvio que si la estoy haciendo es por algo. Si algo De pronto para tabular o algo así. o sea, que hay que reemplazar los 2 segundos. Ah, bueno, entonces si es así, el ejercicio se terminó. Agarro los 2 segundos y lo reemplazo ahí. ¿Es eso? O se podría tabular con con varios valores. Ajá, ¿para qué? De 0, por ejemplo, de 0 a 2. ¿Para Y qué? ¿Para qué? para sacar la gráfica o algo así. Ajá, y luego entonces, Y ahí sí ya, bueno, no, hay que... No, pues de pronto hacer como ya lo que hicimos del ejercicio anterior. bueno, pero es que en el ejercicio anterior el punto es que yo no tenía la gráfica, yo no tenía la función, yo tenía era la información, necesitaba sacarla a partir del gráfico. Acá no tengo gráfico, tengo la función, o sea, la estructura funcional. Sí, es lo que dice Brandon. Ah, ok, entonces, gráfico y ¿qué hago? Pensemos, muchachos, ¿sí? A estas alturas, ¿qué pasa, muchachos? A esta altura del curso, sí es cierto, ya va, calma, calma. Sí es cierto que se necesitan muchas cosas, ¿ok? Bien, espera. Bueno, sí, si quieres seguir escribiendo no hay problema. Vale. Se necesitan muchos conocimientos, ¿ok? E integrarlos. Esa es la parte más importante, integrarlos. O sea, cuando digo integrarlos es agarrarlos y sumarlos todos y colocarlos todos en un mismo contexto, en el contexto de la mecánica. Van a ver poco a poco como muchos ejercicios y necesitamos analizar muy bien, o sea, los ejercicios de trabajo y energía no son tan directos, hay que pensarlos un poquito más. Es natural, ¿ok? Es la parte final de un curso, es así. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, yo necesitaba o me das la función o me das el gráfico, ¿sí? Piensen, analicen. Aquí me dieron el gráfico porque es lo que o sea, mejor dicho, para yo poder trabajar, pues dame algo, dame o la función y te integro, o dame el gráfico y yo leo la información de ahí. Por eso es que les propuse a ustedes hacer las cosas por 2 caminos. ¿Se dan cuenta? Porque este camino que está acá, el número 2, es para cuando yo no tenga la estructura o sea, el gráfico, sino información, o sea, yo mejor dicho, también puedo. El punto es que aquí yo estoy trabajando con la función como tal, mírenla. Mientras que aquí lo que hice fue leer datos a partir del gráfico, ¿te en cuenta? Leerlos. Leí los gráficos, leí el gráfico. Acá, sí, también, obviamente, lo leo, pero construyo la función. Yo les dije algo muy importante. Tienen que prestar atención a lo que les digo. Sobre todo hay muchos detalles que no están, o sea, no están específicamente en un libro ni en videos, que están, repito, están basados en las experiencias de dar clase y más de haber dado, pues, sido alumno, ¿ok? Dice, una fuerza Ft, y les escribo, función del tiempo. Actúa sobre una partícula de 2 kilogramos, si la partícula parte del reposo y el trabajo efectuado por la fuerza durante los 2 primeros segundos. Si yo llego y agarro esos 2 y los sustituyo allá, se acabó el ejercicio. No puede ser así, pensemos. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque dice, hallar el trabajo. Analicen. O sea, no lo vamos a hacer, se los voy a dejar de tarea, porque necesito que piensen este ejercicio. Es un ejercicio tipo examen, número 2. Necesitan a cálculo integral para eso, para resolver este ejercicio. ¿Okay? Entonces necesito ponerlos a pensar en eso. Lamentablemente tenemos que agarrar la experiencia. Acuérdense que se les dio un nivelatorio para eso. Y los demás pues ya vieron cálculo integral. Entonces repito, ¿por qué yo hago la acotación de que tiene que ser función del tiempo? ¿Por qué? O sea, ese paréntesis ahí, ese resaltado no está de gratis. No está porque, bueno, vamos a resaltarlo porque sí. No. ¿Por qué?
porque tenemos que de pronto integrar para hallar la posición o algo así, o derivar. Para que quede ahí sí como en función de la posición con... no, perdón, profe. A ver, ¿quién? Profe, ahí no tendríamos que integrar el 6 de t. Y si le integras, ¿qué obtiene? Cuéntame. Ok, la integras y ¿qué obtienes? O sea, mejor dicho, no importa, o sea, no te estoy diciendo que lo integres, repito, ustedes tienen que darse cuenta que los resultados sí importan, pero más allá es el análisis general, porque con eso resuelven varios. Entonces, por eso yo les digo, no, lo que dé X, 7, 8, no importa. Que repito, ok, les integró, ajá, te integró, y la integral te da B. Ajá, ¿qué es ese integral? ¿Qué representa ese integral? Estamos diciendo que hay fuerza, ¿cierto? Fuerza es masa por aceleración. Ajá, Si lo llegara a integrar, esa aceleración se me convertiría en velocidad. ajá. Necesitamos es la función en cuestión de tiempo, de movimiento, de posición. ¿Por qué? Para encontrar el trabajo es en distancia, ¿no? En posición. Ese es el punto más importante, ya, ¿ok? Si ya ese, o sea, si nos damos cuenta, eso que está ahí está en función del tiempo, necesitamos encontrar la manera de sacar esa t de ahí. La única manera es haciendo un cambio de variable. Eso es una técnica de integración, ¿ok? O sea, sí, la masa me la están dando y la masa no está de gratis, entonces el camino acá es el siguiente. O sea, lo primero que tenemos que habernos dado cuenta es esto. Aquí hay que hacer algo. Ah, ese algo, pues no sé, ese algo no está en mecánica, ese algo está en matemática. Por eso la importancia de las técnicas, la unificación y la integración de conocimiento, que fue como yo les inicié el curso, ¿ok? O sea, a partir de ahora, la unificación de conocimiento es extremadamente importante. No es que antes no lo fuera, pero ahora se hace más evidente, ¿ok? Tener esa fortaleza. Primero que todo, el trabajo es una función, es algo que el trabajo, ¿sí? Necesita funciones dependientes del tiempo, dependientes, perdón, de la posición. Uno, dos. Sí, fuerza es igual a masa por aceleración. Para eso me dan la masa. Al yo obtener aquí fuerza entre masa, me da la aceleración. Si yo de acá para acá abajo integro, llego a la posición como función del tiempo, porque es función del tiempo, ¿no ven? Cuando yo agarre aquí una estructura, posición, función del tiempo, voy a despejar el tiempo. Y con ese tiempo, si yo despejo t, me va a quedar t en función de x. Agarro esto y lo meto acá. Y ya obtengo f función del tiempo. Ya ahora sí planteo, trabajo igual. Tengo que hacer el cambio. Ahí va aquí, aquí va a haber este es el cambio de variable. Entonces muchas veces el aplicar, o sea, una técnica de integración, o sea, el aplicar la parte matemática a un ejercicio de física, ¿okay? O de química o de biología, no viene siguiendo una regla, digamos, bueno, vamos a aplicar el siguiente cambio de variable. No, solito el problema te lo está dando, repito. Número uno, teníamos que habernos dado cuenta que el trabajo necesita una función que depende de la posición, pero tengo la masa, lo cual me da la aceleración. Si integro hasta llegar a la posición, voy a obtener una función, posición, vale la redundancia, función del tiempo. Si yo ahora planteo despejar el tiempo y que me quede en función de la posición, es decir, t de x, lo cual lo puedo hacer, agarro ese tiempo y lo sustituyo acá.
y me queda ahora f función del tiempo. ¿Qué pasa? Que necesito integrar. Aquí la integral está yendo, una integral del tiempo. Necesito hacer el cambio de variable. El cambio de variable es esta función que ustedes van a obtener acá. Para tiempo 0, x vale tanto. Ahí está el primer límite de integración. Para x igual 2, ¿vale? Tanto. Ahí está el segundo límite de integración. Lo que les quede acá, f de x por el diferencial de x. El diferencial de x es la derivada de esta posición que ustedes van a obtener. ¿Sí se entendió la dinámica del ejercicio? Repito. Fuerza sobre masa, aceleración. Ya voy. ¿Sí? De acá de aquí integran y obtienen la posición función del tiempo. De acá despejan. T función de x. De acá les queda f igual a 6 y les queda f de x. Ahora sí, de acá trabajo igual. XY es x evaluado en 0 y les da tanto, A, no sé, XY. Y XF es x evaluado en 2 y les da B, XF. Integran. ¿Quién es este? La derivada de esta función. ¿Dónde está? Acá. Deriven esto y lo meten acá. Y ahí está. Entonces es muy bonito porque pone en prueba todos los conocimientos. Fíjense que es más de estrategia matemática que física. La parte mecánica está en darse cuenta de que hey, aquí hay que hacer algo porque la función no es función del desplazamiento, sino función del tiempo. ¿Ok? Eso les va a quedar en el video, todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a la última parte. ¿Sí? Bueno, a ver. La ley de Hooke, y esto es importante, muy, muy importante, repito, es una fuerza que los va a acompañar por mucho tiempo en la carrera. No solamente lo van a ver ahorita, lo van a ver lo van a ver en circuitos para los de electrónica, lo van a ver en electromagnetismo, lo van a ver en ondas, o sea, lo van a ver mucho. Entonces, súper, súper importante. Entonces, el punto es el siguiente, la ley de Hooke aparece naturalmente en los sistemas que son masa-resorte. ¿Cuál es un sistema masa-resorte? Un sistema masa y pegado a un resortico. ¿Ok? Entonces, la ley de Hooke está asociada a una fuerza resistiva, por eso llegué la R acá, propia del resorte. Repito, ustedes tienen un resorte, inténtenlo comprimir o alargar a partir de su longitud natural. Entonces, tienen un resortico, ¿sí? Lo que él vale sin su modificación es la longitud natural. ¿Ok? La longitud natural del resorte. ¿Ok? Si ustedes lo comprimen a partir de esa longitud o lo estiran a partir de esa longitud, ¿verdad? Pues entonces va a haber una modificación de él. Sin embargo, esa propiedad de modificarse, o cuánto él se modifica, o cuánto él se elonga, es la palabra, entonces depende, mejor dicho, esa capacidad que tiene el resorte de comprimirse o de estirarse a partir de su longitud natural, está relacionado con el material del resorte, eso es algo característico de él. ¿Okay? Esa información está aquí, la da la K. La K se llama la constante de estiramiento o elongación del resorte. Yo pregunto algo. La K, miren que acá tengo F de R, miren esto. El signo es porque siempre va en contra de la fuerza que yo le aplique al resorte, siempre, ¿ok? Entonces, si yo tengo acá menos, ese menos, repito, es porque va en contra. Voy a borrar acá, tengo la fuerza igual a K por X, ¿sí? Yo pregunto, ¿será que la K tiene unidades? X es desplazamiento, F es una fuerza. ¿Será que la K tiene unidades? Yo opino que no, profe. Ok.
¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Más creo que en tu definición creo que lo dice, no sé, no sé si lo entendí mal, pero dice que K es una constante. Entonces, ¿Cómo? ¿ahí K es una constante? Sí. Ya depende del resorte, ¿no? K está relacionado con el material del resorte. O sea, sí, depende del resorte. Dame el resorte, dame el material del resorte, entonces, o dame el resorte y yo te puedo decir cuánto es la constante. Pero el punto aquí, la pregunta es, ¿será que K tiene unidades? ¿O no? Pues, profe, como la fuerza es un newton y newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Sí, me parece que es newton así. Otra vez, dice, El, ¿cómo? el newton es kilogramos por metro sobre segundo. Ajá, y entonces, Y como la X es desplazamiento, o sea, metros, no sé si cada tener algo que ver con la masa y con el tiempo, ¿no? ¿y entonces? ¿Tiene o no tiene unidades? ¿Tiene o no tiene unidades? Pues yo diría que sí, profe. ¿Y cuáles son? No lo sé. De pronto, lo del Newton tiene que ver con el Newton. No ¿Cómo lo haría sé. yo para saber? ¿Cómo haría yo para saber si esa constante tiene o no tiene unidad? El hecho de que sea una constante no quiere decir que no tenga unidades. Porque si vamos a eso en una de las primeras clases que nosotros hicimos por allí en febrero, yo no me acuerdo, en enero, ustedes sacaron las unidades de la constante de gravitación universal. Entonces, el hecho de que sea una constante no quiere decir que no tenga unidades. La velocidad de la luz es una constante, tiene unidades. Podría ser Newton sobre metros para cancelar los metros y que quede Newton para la fuerza. Podría ser o es. No sé, No crean creo. que yo los acoso, no, no, Sí, suena, sí, suena sí, 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 acoso, profe. suena acoso, pero el Es punto es que Newton tenemos que estar seguros. sobre metro. ¿Cómo? Sí, es Newton sobre metro, profe. Sí es Newton sobre metro, ¿por qué? Sí suena Y acoso, pero podríamos cancelar los metros y quedaría el Newton, que es la unidad de la fuerza. si se dan cuenta, muchachos, si yo tengo Newton acá, pero se los dije, se los he dicho un montón de veces, esta vaina tiene unidades de Newton y esto tiene unidades bueno, si estoy en MKS, obviamente, ¿no? Y eso tiene unidades de metro. Yo, aquí falta algo. Newton no puede ser igual a metro, así que aquí tengo que, esto sí o sí tiene que ser, ¿qué? Newton metro. Metro cancela metro, Newton igual a Newton. ¿No están leyendo fuerza igual a algo? Entonces esto tiene que sí o sí tener unidades. Y la otra manera, para que se den cuenta mucho más rápido, es que, bueno, despejen. Unidad de esto, unidad de esto, unidad de esto. Newton sobre metro. Tenemos que estar súper seguros y a estas alturas, repito, debemos estarlo, porque acá se nos empiezan a mezclar muchas cosas. Entonces, no podemos tener ese tipo de dudas. Las dudas que tengamos, pues deberían ser de las cosas nuevas, de lo que vimos la clase pasada, qué sé yo, ¿ok? Es un consejo que les doy. Listo. Sí tiene unidades, ¿ok? Las unidades de la K
de la constante de elongación es de Newton sobre metro. ¿Y qué me está diciendo eso? Bueno, yo me estiro, o me comprimo, o me deformo tanta fuerza por unidad o sea, inversamente proporcional a la unidad de longitud que tenga. ¿Ok? Entonces sí tiene unidad. Listo. El punto es el siguiente. ¿Cómo a partir de esta fuerza nosotros vamos a analizar esto que está acá? Entonces miren lo siguiente. Yo tengo acá mi resorte, ¿verdad? Y tengo mi longitud, esta longitud que está acá, es la longitud natural. ¿Sí? Es decir, lo que vale el resorte sin estirar. Miren el sistema es el masita, el resorte y la masa. Ahora miren lo que está haciendo. Si yo de aquí por acá, de aquí por acá, ¿qué estoy haciendo? O miren que realmente esta es la posición inicial. Y llego y estiro, o sea, saco mi resorte de la posición de equilibrio. Se le llama longitud natural o posición de equilibrio, o sea, está quietico. ¿Qué va a hacer el resorte? El resorte va a ir en contra, va a aparecer una fuerza natural, es natural del resorte, háganlo. Y el resorte va a buscar recuperarse, o sea, retornar a la posición inicial. Mi fuerza iba así. Si se dan cuenta que se mantiene, que la fuerza resistiva sigue siendo menos K por X, donde X es X o una diferencia de posición, o sea, no importa, pero es desplazamiento. Yo estiro, la estiré y el resorte, esta fuerza que está acá habla es del resorte, no de la fuerza que aparece para yo modificarlo, ¿ok? Entonces, repito, es del resorte. El resorte aparece, jala hacia atrás. Por eso es que ella va hacia los negativos, pero el desplazamiento es positivo. Entonces, menos por más, menos. O sea, se mantiene el signo, lo que les quiero decir con esto. Ahora hagamos lo contrario. Echémoslo hacia atrás, es decir, comprimamos. Entonces, el desplazamiento es negativo porque voy por detrás de la posición inicial. Este es mi cero de referencia. La longitud natural es mi cero. Por eso está aquí, X0, X0, X0. ¿Qué hace el resorte? Busca hacia los positivos. Por eso es que la fuerza es positiva. O sea, va en sentido positivo del eje. Ah, pero el desplazamiento es negativo porque voy hacia atrás. Más por menos, menos. Otra vez el menos. Entonces, siempre es negativo. Repito, esto tiene que ver es con el resorte, no con con una fuerza externa que aparece aquí. ¿Ok? No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del resorte, es esto. Ahora bien, si yo estaba hablando de trabajo, pregunto de nuevo, ¿quiénes hacen trabajo? ¿Quiénes son los que hacen trabajo? ¿Quiénes hacen trabajo? No, en general. ¿Quiénes hacen trabajo? La posición, ¿no, profe? ¿Otra vez quién? La posición. No, la posición no hace trabajo. Los que tienen movimiento. ¿Quiénes tienen movimiento? ¿Quiénes hacen trabajo? ¿Qué hace trabajo? Resorte. No, Una fuerza. la fuerza. Las fuerzas son las que hacen trabajo. Acuérdense del diagrama que les dije, o sea, antes nos preocupábamos por estudiar las fuerzas, listo, ya pasado, listo, ya aprendimos a identificar fuerzas. El punto siguiente es identificar quién de esas fuerzas hace trabajo. Yo les pregunto algo, ¿quién creen ustedes que está haciendo trabajo ahí? Las respuestas con respecto a trabajo no recaen sobre la aceleración, la masa, no, recaen sobre fuerza. Entonces, ¿quién está haciendo trabajo ahí? La constante K. Otra vez.
Por favor. ¿Quiénes hacen trabajo? ¿Quién está haciendo trabajo ahí? La fuerza del resorte. La fuerza del resorte, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, miren esto ahora. Les hago otra pregunta, a ver si estamos entendiendo. Si la fuerza del resorte está haciendo trabajo, yo podría decir entonces que esa es la única fuerza que está actuando sobre el bloque. Miren que el sistema es masa-resorte, pero yo estoy hablando del resorte. Entonces, el resorte es el que está haciendo trabajo. Bueno, la fuerza respectiva al resorte. Bien. Ahora sí, yo ahora miro las cosas desde el punto de vista del bloque. El bloque. Yo puedo decir que alguna fuerza actuando sobre el bloque está haciendo trabajo. Alguna fuerza que esté actuando sobre el resorte, ¿está haciendo trabajo? A ver, entonces le cambio la pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque? La normal, el peso. La normal y la fuerza gravitacional. El peso es una magnitud. ¿Sí? La fuerza, la normal y esto. Ok, listo, identificadas. ¿Están haciendo trabajo? Segunda pregunta. No, porque no hay movimiento en el eje Y. Eso es lo que hay que identificar. No, y listo. Eso no quiere decir que no haya otras fuerzas actuando sobre el sistema. El sistema aquí es masa-resorte. Entonces tenemos que aprender a identificar. Eso es un ejercicio que debemos hacerlo mentalmente. Bueno, agarremos algo en la casa y veamos. ¿Será que hay fuerzas? Sí, sí hay. ¿Están haciendo trabajo? No, no hay. ¿Cómo hacemos para que haga trabajo? Pónganla a moverla. Jálenla. Listo. Entonces ahora identifique cuál es la fuerza que está haciendo trabajo. ¿Cómo le calculamos? ¿Cuánto da el trabajo? Eso es lo de menos. Se los he dicho. El número es lo de menos. Sí, es profe que tenemos que responder una pregunta y la pregunta vale 1 punto y tenemos que sacar 5. Eso es lo de menos, muchachos. ¿En serio? Listo, ok. Entonces, el punto ahora es el siguiente. ¿Cómo identificando que esta es la fuerza que está haciendo trabajo, calculamos el trabajo que hace un resorte? Bueno, si se dan cuenta, ella está variando respecto a la posición. Entonces nos toca hacerlo vía una integral. Entonces, la función va a ser el trabajo de la fuerza asociada a esa fuerza resistiva, va a ser la función que está acá por el desplazamiento. Estos vectores que están acá es porque estamos diciendo que la dirección de movimiento, la dirección de desplazamiento es a lo largo del vector Y, o sea, a lo largo de la posición X. Si integramos esto, entonces nos va a dar esto que está acá. Ahora miren qué pasó de aquí para acá. ¿Quién me dice? Es la misma, ¿ok? No ha cambiado nada. ¿Qué pasó de aquí para acá? ¿Quién me dice? ¿Cómo integramos esto? Esto es una función polinomial. Repito, eso es integrar. Ahora, lo importante es que muchas veces la expresión para el trabajo de un resorte viene de esta manera. Entonces, miren que aquí hay un cambio. Aquí lo que hice fue una jugada de un signo. ¿Qué hice? Distribuir el signo menos. Por eso es que pasa de final menos inicial a inicial menos final. Simplemente es por esto. Pero las dos expresiones son las mismas. ¿Cómo hacen esto? Integran esta función polinomial y evalúan en los extremos, final menos inicial, es decir, segundo teorema fundamental del cálculo. Listo. ¿Okay? Ahora, con esta expresión que está aquí, con esta expresión que está acá, entonces vamos a ver qué ocurre en un punto de máxima compresión y un punto de máximo estiramiento. Cuando les digo punto de máxima compresión, quiere decir que yo comprimo hasta que ya no puedo más. Y aquí estiro hasta que ya no puedo más sin deformar el resorte. Aquí eso es importante. Sin deformar el resorte. Eso quiere decir que yo estiro, lógicamente, hasta un punto en que yo no vuelva el resorte una tira, sino que él, cuando yo lo suelte, se recupere y quede bien. ¿Okay? Entonces, sin deformar el resorte.
¿Ok? Bueno, ahora el punto es el siguiente. Yo llego acá y es compresión. Entonces yo tengo acá mi longitud inicial. Entonces este es el XC. Voy a comprimir. Entonces voy a ir. Ella va a buscar hacia dónde. Ella va a buscar recuperarse hacia esta dirección. Bueno, voy desde un menos X max hasta el 0, porque el 0 es hasta donde ella va a llegar. Por eso mi integral, ahora el XY es un menos punto máximo, porque es compresión, hasta el 0. Entonces miren, que para compresión el trabajo es ¿qué? Positivo. Mientras que para estiramiento, que voy desde el 0 hasta una posición máxima, es negativo. Es hacer esta integral nuevamente y evaluar entre menos, 0, menos, menos más. Por eso es que queda el menos, menos de la evaluación de la integral me da ese más. Y aquí me queda esto menos 0. Por eso es que me queda el 0, el menos, porque es el menos de la integral que está acá. ¿Ok? Entonces, el punto es el siguiente. Si yo hago trabajo, o el resorte hace trabajo, desde el punto de máxima compresión, llegó y se recuperó, pasó y llegó al 0, y del 0 agarra y se estira hasta el máximo, hasta la parte máxima en estiramiento, ¿cuánto, pregunto yo, cuánto es el trabajo total? Voy, me comprimo hasta lo mínimo, o sea, la mínima expresión, el resorte lo suelto, voy aquí al 0 y del 0 arranco y lo estiro hasta un punto máximo de estiramiento. ¿Cuánto es el trabajo total desde el punto de máxima compresión hasta el punto de máximo estiramiento? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Es que se me cortó el... Sí. ¿Cuánto es el trabajo que hace el resorte desde la mínima, desde el máximo compresión, pasando por el 0 y luego desde el 0 hasta, o sea, haciendo todo el recorrido? Menos, desde la máxima compresión, recupera, agarro desde acá y lo estiro hasta un punto de máximo estiramiento. ¿Cuánto es Pues todo? sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es la suma de esas integrales y se cancelan, ¿no? Claro. Si de aquí a aquí es la suma de los resultados de la integral, si de aquí a aquí me da menos un medio de k por x máximo al cuadrado y le sumo la otra parte, pues obviamente el trabajo total va a ser 0. ¿Sí? Ojo que la cuestión es que estoy sumando dos pedazos, ¿no? Entonces uno está compensando al otro. Sí, el trabajo termina siendo 0. Pero pues visto individualmente, pues es distinto de 0. Entonces lo que estoy preguntándome es, pues bueno, ahora súmame todas las contribuciones de cada uno de esos pedazos. Entonces obviamente va a dar 0. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a copiarlo. Bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No sé, preguntas, dudas, lo que sea. Mientras yo me copio esto. Piensen, a ver. Este ejercicio servía mucho para cuando estábamos en el laboratorio presencial, porque yo los ponía a ustedes los ponían los estudiantes a trabajar con dinamómetros y a medir justamente, a que comprobaran cuánto era la aceleración por gravedad. Y pues era chévere, pero pues bueno, entonces igual lo dejo siempre porque es chévere pues, que sepan cómo se hace.
Qué pena, ya. Listo. Ya, déjenme dejarles de compartir acá una cosa. Aquí. Tengo el resorte, lo estiro, obviamente. Miren que le cuelgo. Acá no hay masita, aquí sí hay una masita, se cuelga, obviamente. Miren que él responde a la acción de justamente tener esa masa. Entonces, obviamente, se deforma. Dice, el resorte cuelga verticalmente, que está parte 2, y un objeto de masa m, se une al extremo inferior. Bajo la acción de la carga, masa por gravedad, es decir, lo que vale la fuerza gravitatoria que está actuando sobre esta masa, se estira una distancia d sobre su posición de equilibrio, es decir, esta que está acá. A. Si un resorte se estira 2 centímetros por un objeto suspendido que tiene una masa de 0.5 kilogramos, ¿cuál es la constante del resorte? Y B. ¿Cuánto trabajo invierte el resorte sobre el objeto conforme se estira esa distancia? Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿qué necesito yo para determinar el trabajo que está haciendo este resorte? ¿Qué necesitaría yo? La fuerza, sí, bien. ¿Y para la fuerza qué necesito, Paola? La fuerza es K por X, ¿ver? ¿Cierto? Bueno, bien. Ahora, la X ya me la están dando, o sea, el desplazamiento, 2 centímetros. Pero, ¿qué necesito? Hallar K. Por eso en la primera parte me están pidiendo que halle K, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hallar K? ¿Quién es la responsable de que ese resorte se esté estirando? La fuerza gravitacional del objeto. ¿Sí? Ok, entonces el punto es que con esta carga, es decir, con esta fuerza que está acá, con esta distancia que está acá, yo voy a determinar la D. Entonces, para encontrar la constante, coma, vemos que la responsabilidad de dicho estiramiento o deformación es la fuerza gravitacional. ¿Ok? Entonces, la constante es un valor positivo, repito. Ese menos de la fórmula no tiene nada que ver con la K. Es una cuestión de determinación o de designación de la dirección de movimiento. Entonces, para determinar la K se trabaja en módulo. Entonces me queda K por el X. ¿Ok? Entonces quiere decir que la responsable de esa deformación es la fuerza gravitacional. Entonces aquí va a ser masa gravedad entre el desplazamiento. Vamos a decir acá. Voy a poner acá así mejor. Y ahí vamos a encontrar el valor de K. Pregunto, ¿será que llegamos, agarramos los 0,55, lo multiplicamos por la gravedad, lo dividimos entre 2 centímetros, así nada más? ¿Será?
Así nada más. Profe, tenemos que pasar los centímetros a metros o algo así. ¿Sí? Entonces, pasamos esto, ¿verdad? Entonces me queda acá, va a ser la masa por la gravedad por la distancia. Vamos a darle D, ¿sí? Entonces, deme de una vez cuánto es esto, por favor. Entonces, la fuerza va a ser los 0.55 por los 9.8. 0.55, sí. ¿Y cuánto es el desplazamiento de 2 centímetros a metros? ¿Cuánto es? $0.02. Y ahora 0.02. ¿Y esto todo cuánto da? Por favor. 0.55 por todo eso. $2,7 aproximadamente. 2.7, ¿así? Newton. Aproximadamente, profe. Bueno, pero cuando me dices aproximadamente, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuánto es realmente? Digo 2,69, bueno. 2,695. No, entonces vamos a ponerle así, 2,69. 695. Otra vez, qué pena. 695. Sí, profe. 695 Newton. No, profe, 2,695. Así. Newton sobre metros. ¿Sí? Ya determinamos la constante, ¿ok? Y ahora entonces vamos a la parte B. Entonces la parte B finalmente, ¿ok? Podemos determinar el trabajo. ¿Sí? Entonces va de los 0, aquí, miren, de los 0 a los 2 centímetros. ¿Ok? Entonces la integral es de los 0 a los 0.02, ¿sí? De 2,695, que es la constante, por X. Diferencial de X. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajo igual a los dos, una constante, sale fuera la integral, 695 de 0 a 0.02 X diferencial de X. ¿Sí? Entonces nos da 2,695, perdón, X cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 0.0. Ya lo que toca es evaluar, terminar. Así practican integración. Bueno, ya les integré, lo que falta es que apliquen acá la evaluación. Y listo, muchachos, eso es todo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? El lunes van a practicar esto bastante porque el taller es de trabajo únicamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O duda? Cuando digo terminar, es evaluar, ¿no? El evaluar la integral y pues nada, hacer la resta y ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda?
No entendí. No entendí, Martín. Primero, no sé a qué te refieres. ¿Me estás hablando del valor del trabajo? No sé. No sé. O sea, me estás diciendo, el trabajo da eso. ¿Sí? Sí, profe, disculpa, me equivoqué. Da eso. La constante da 269. Ok. $269. A ver. 0.5, gracias. 269.5. 269.5. 269.5. Listo. Ahora sí. Terminarlo y ya. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Todo bien. Como repito, van a practicar bastante esto, o sea, bueno, esto y todos los conceptos de trabajo, bien sea para fuerzas variables o constantes, el lunes, ¿ok? Que tienen taller. Y ese es el taller del tercer corte. ¿Listo? Ya el día miércoles hacen ustedes un trabajo, van a hacer pues su laboratorio, y el día viernes de la otra semana, entonces ya empezamos energía, ¿ok? Por eso la parte de trabajo es, digamos, rápida por eso, porque pues no es mucho lo que se hace ahí en trabajo, porque ya lo que buscamos es aplicar.